¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Aquí un hispano guaraní, como siempre. Y nada, me he metido un tiempo sin subir vídeos porque he estado de vacaciones, ¿vale? Quería unas vacaciones tranquilas. Tengo dos canales, no he subido en ninguno. Quería disfrutar un poco de la familia, de mi niña. Y nada, aquí estamos otra vez al pie del cañón, como siempre. He hecho un montón de asados estas vacaciones. Bueno, por lo menos dos he hecho seguro. Y he cogido 18 kilos. Así que ahora tengo que perderlos corriendo. Y para perderlo me he hecho un risotto de fresa hoy. O sea que me ha venido de lujo. El que quiera la receta se la doy. Hoy venimos aquí a hablar de fútbol. ¿Queríais fútbol? Yo estoy lo que queráis. ¿Queréis fútbol? Os doy fútbol. ¿Queréis asado? Yo doy asado. ¿Queréis la muerte de los gatitos? Yo no mato gatitos. Eso no. Está mal. Feo. Muy mal. Pero bueno. Tengo aquí mi chuleta, ¿vale? Hablando de un poquito de datos, ¿vale? Porque yo a los jugadores los he visto, más o menos, tal, porque vamos a hablar del top 5 de mejores jugadores de la historia del fútbol paraguayo, del fútbol guaraní, de vuestro fútbol. Vuestros mejores jugadores, los mejores jugadores que han salido de vuestra tierra, del Paraguay. Así que nada, nos ponemos del tirón, pero antes no olvidéis suscribiros al canal, darle a la campanita, por favor, para que estos vídeos os lleguen, que yo soy un españolito que quiere calar en Paraguay. No porque sí, sino porque adoro el país. Podría hablar de Colombia o de Portugal o de Checoslovaquia. Bueno, Checoslovaquia no porque no existe. Pero hablo de Paraguay porque me gusta. Entonces, suscribiros, darle a la campanita para que os llegue cada vez que yo subo un vídeo. Que la verdad es que estáis comportándoos con el canal muy bien. El canal está creciendo bastante rápido. Ahora tiene el parón por el tema de mis vacaciones. Pero bueno, hemos estado subiendo uno o dos vídeos por semana, con lo cual ha ido bien. Así que vamos a intentar seguir la racha un poquito. Aunque este tiempo, entre el cumpleaños de la niña y demás cosas que tengo personales, voy a estar un poquito más a tirones, intentando hacer, pero a tirones. Voy a tener más vídeos en estos días, ¿vale? Si no, para la semana que viene os prometo compensaros con 2 o 3 vídeos y algún directo inclusive, si me deja YouTube, porque ya sabéis que para hacer directos yo grabo con mi móvil, ¿vale? Mi móvil es un Huawei P20 Lite, no quiero hacer publicidad, pero ya no deja. Antes sí dejaba YouTube hacer directos con el móvil a todo el mundo. Ahora tienes que tener mínimo 1000 suscriptores, así que suscribíos para que pueda hacer directos con el móvil y grabarlo así tal y como estoy hablando ahora. Vamos ya al turrón, al lío. 5 mejores jugadores de la historia de fútbol guaraní, paraguayo. Empezamos del quinto al 1, ¿vale? El primero es el quinto y así sucesivamente. Así que el quinto jugador, siempre bajo mi criterio, ojo, el quinto jugador mejor jugador de la historia del fútbol paraguayo, para mí, es Roque Santa Cruz. ¿Por qué Santa Cruz? Porque yo creo que ha sido el futbolista paraguayo que ha dado el salto mediático a nivel internacional más grande. Eso por un lado. Y segundo, que no lo hizo mal. A ver, estamos hablando de un 9 que nunca fue un goleador de la leche. O sea, nunca fue un gran goleador. Fue un goleador, marcó goles, pero tuvo un problema muy grande, que fueron las lesiones. Estaba aquí, bueno, nació el 16 de agosto del 81, que después no se me entiende, y pasó por un montón de equipos. Empezó en Olimpia, se fue al Bayern, que fue donde más, digamos, tiempo estuvo 8 temporadas, si mal no recuerdo. Luego se fue entre lesiones, las 8 temporadas. Luego se fue al Blackburn Rovers. En Blackburn fue donde explotó. O sea, pudo demostrar todo su potencial, las lesiones le respetaron y estuvo 2 temporadas muy buenas, lo que le valió para fichar por el Manchester City, ya del Jeque, si mal no recuerdo, y como gran fichaje estrella. A partir de ahí fue decayendo por culpa de las lesiones, fue cedido al Betis y fue cedido al Málaga, ciudad en la que yo vivo y en la que yo me encuentro, y que lo disfrutamos mucho porque además marcó varios de los goles más importantes de la historia del Málaga. El gol que metió el Málaga en cuartos de final de la Champions ante el Oporto lo marcó él. Y también marcó 2 goles al Madrid que hacía muchísimos años que el Málaga no le ganaba al Madrid, le ganó con 2 goles de Roque Santa Cruz. O sea que marcó relativamente poco, pero marcó cuándo y dónde tenía que marcar. Con lo cual aquí estamos muy contentos con Santa Cruz. Luego fue a Cruz Azul, volvió al Málaga y ya está en Olimpia, en su Olimpia de su vida. Marcando sus últimos goles. El último servicio al gran equipo de su vida. Roque Santa Cruz ganó, bueno, lo tengo aquí apuntado, ganó 5 Bundesliga, ganó una UEFA Europa League, un Mundial de Clubes, o sea, una Intercontinental, que ahora es lo mismo, o sea, fue el intermedio, ¿no? Por así decirlo.
Marcó 141 goles en 508 partidos, que a ver, no todo el mundo es Messi y te va a dar gol por partido. O sea, no está mal, no está mal. Su mejor temporada fueron los 21 goles que marcó en la primera del Blackpool, que fue cuando reventó, cuando le respetaban las lesiones, y después los 12 goles que marcó en una temporada en el Málaga. Por eso digo que no fue un gran goleador de la leche, nunca fue un gran goleador de 20-30 goles por temporada, pero sí fue un gran jugador. Y si a Lesoy lo hubieran respetado, pues hubiera sido la bomba. De hecho, salió como una gran promesa, la gran promesa histórica del fútbol paraguayo a Múnich. O sea que no fue moco de pavo. Es el máximo goleador de la historia del fútbol paraguayo, todos lo sabía, con 32 goles en 112 partidos. Y fue subcampeón de la Copa América de 2011. O sea, poco más que añadir. Por todo esto está Roque Santa Cruz en este top. Está el quinto en este top personal. Siempre personal, ojo. Cuarto lugar, y este sí que es muy personal porque yo no lo vi jugar, ¿vale? Es un jugador antiguo, no lo vi jugar, pero me han hablado maravillas de él. He visto vídeos suyos, he leído mucho sobre él, evidentemente he visto sus números. Y creo que tiene que estar en este top porque mi familia, sobre todo mi padre y mi tío, que son muy futboleros, bueno, mi tío más que mi padre, me han hablado maravillas de él. Y hablamos de Saturnino el Nino Arrúa. Si antes hablábamos de una leyenda olimpista, que será Santa Cruz cuando se retire, Nino Arrúa es una leyenda de Cerro Porteño. Clarísimamente, quizás, si no es su mejor jugador histórico, uno de los mejores, uno de los tres mejores seguro. Entonces estamos hablando de un 10, porque era un 10, habilidoso, muy técnico, rápido y goleador dentro de lo que cabe para ser un 10. Y peleón, porque la raza guaraní, y eso quieres que no, se lleva siempre en la sangre. Y la lucha y la entrega no puedes dejarla. Entonces, este jugador nació el 7 de abril del 49. Y bueno, pasó por Cerro, jugó en España, en Zaragoza. Ahora iremos al tema. Otra vez volvió a Cerro, América de Cali, el 1 de marzo, etcétera. En Zaragoza, aquí en España, yo hablo de su etapa en España, porque en España fue donde yo mejor y más me han hablado de él. El Zaragoza de los zaraguayos, que compartió equipo con Lobo de Arte, que fue otro gran jugador paraguayo que podría haber estado perfectamente en este top. Si hiciera un top 10 o un top 15, fijo que estaba. Entonces, pues bueno, la gesta histórica, aquella del 6-1 del Real Madrid, recién proclamado campeón de liga, fue gracias a este equipo de los zaraguayos, sobre todo al Nino Arrúa. O sea, fue un jugador brutal, un 10 muy móvil también, según me dicen, un 10 muy móvil. Entonces, pues bueno, es además tiene el privilegio de ser el autor del último gol del antiguo estadio de Cerro Porteño, el Adriano Irala, y del primer gol en La Hoya. O sea, en la olla antigua, no la nueva, en la antigua. Entonces, bueno, tiene que estar en este top también porque es uno de los grandes del fútbol paraguayo. De hecho, aquí en España, después de Roque Santa Cruz, yo creo que es el jugador, bueno, de Chilavert, es el jugador que más se conoce, sobre todo por la gente más antigua. Porque aquí el fútbol de los años 70 no... O sea, yo no llegué a verlo, evidentemente. Yo nací en el 87, con lo cual, bueno... Pero creo que es de recibo que esté aquí. Un jugador tan ganador, además con Cerro, como Nino Arrúa. Pasamos al número 3. Este también es es algo especial para mí. Y hablamos de Julio César Romerito. Romerito, nacido en Luque, luqueño de corazón. Si decíamos antes de Nino Arrúa en Cerro, Santa Cruz en Olimpia, Romerito es una leyenda de Sportivo Luqueño. También jugó en Olimpia, donde ganó una liga. Nació en el año 60, el 28 de agosto, y pasó por infinidad de equipos. Donde más se recuerda es el Luque, evidentemente, que tuvo 3 o 4 etapas, si mal no recuerdo, ¿no? A ver, 1, 2, 3 etapas en Luque. Empezó y se retiró y tuvo una intermedia. En el Cosmos de Nueva York, donde coincidió con Pelé, que por cierto lo mete en su top 125 mejores jugadores de la historia, con lo cual malo no era, evidentemente. Se le recuerda también mucho en el Cosmos, donde ganó varios títulos, 2 títulos en concreto. Perdonad que vienen los apuntes porque tantos datos de memoria no me los puedo aprender. Y también, sobre todo, en el Fluminense. Fluminense tiene 4 brasileiros en su historia y él ganó 1. Bueno, él con el equipo, evidentemente. Pero se le recuerda muchísimo. Ahí en Flu es una leyenda de Fluminense, uno de los mejores jugadores de su historia.
Luego vino a Barcelona y en Barcelona no cuajó. En Barcelona marcó un gol precisamente aquí en Málaga, con la Rosaleda, que enfrenta al Málaga. Y fue una petición de Cruyff. Cruyff tenía peticiones muchas veces muy extrañas que no entendía nadie. Y Romerito fue una. Venía como gran estrella de Brasil, pero aquí no lo conocía nadie. Era un jugador rarísimo, súper exótico para la época. Y no cuajó porque además él tampoco, por lo que sea, él tampoco tiene muchas ganas de estar aquí realmente. Cruyff no lo supo adaptar y lo intentó. Pero aquí no cuajó. Aquí de hecho se le recuerda como uno de los fichajes más desastres de la historia del Barcelona y del fútbol español. O sea, uno de los fichajes más malos de la historia del fútbol español. Y como te digo, uno de los más malos, puedo decirte, del Barcelona está seguramente en el top 5. Considerado, ¿no? Mi gusto, ¿vale? Entonces, bueno, fue campeón de la famosa Copa América del 79, ¿vale? Una de las, bueno, el mayor trofeo, mayor logro de la selección paraguaya en su historia. Y ganó, bueno, dos ligas con el Cosmo, una con Fluminense, un Brasileirao, luego ganó dos copas de estas que tienen ellos los Carioca y estas cosas, que tienen 400 millones. Una recopa con el Barcelona, que le dio tiempo a ganar un título europeo. Un torneo de la República con Olimpia y además, sobre todo, muy importante, fue elegido 2 veces mejor jugador del Brasileirao. 2 veces, o sea, para que veáis la dimensión de futbolista de la que estamos hablando. Que yo entiendo que todos lo sabéis, pero bueno, yo os la recuerdo. Y si ves algún español que su recuerdo o lo que le han contado, su paso por el Barcelona, que sepáis que no. Que fue un mal año y ya está, ¿vale? Y sobre todo fue jugador sudamericano del año 1985. Mejor futbolista sudamericano del año. Que no es cualquier tontería. Así que, número 3, Romerito, un luqueño de pro. Y de luqueño de pro a luqueño de pro. Porque en el número 2 no podía faltar en este top José Luis Chilavert. Otro jugador nacido en Luque, cantera del fútbol paraguayo, mi Luque. Nació el 27 de julio del 65. Y evidentemente Chilavert tiene 2 amores. Uno es Sportivo Luqueño, el otro es, sin lugar a dudas, Vélez Sarsfield, ¿no? Pasó también por Guaraní, por San Lorenzo de Almagro, creo que por Huracán, por el Zaragoza, estuvo 3 años en el Zaragoza, de España, ojo, yo ni me acordaba, bueno, de hecho no recuerdo haber visto ningún partido de Chilavert, eso que marcó un gol, a la Real Sociedad de falta, o de penalti, perdón. También pasó por Peñarol, pero Vélez y Luque fueron sus dos, o sea, el corazón partido. Si un día juegan entre los dos, pues supongo que no querrá ni ver el partido, o sea. Marcó la friolera, ojo, estaba hablando de un portero de carácter, un portero duro, un portero rudo, un portero que además cubría mucho arco, porque se le recuerda sobre todo por su juego de pies y por sus goles. Pero era muy buen portero además, de hecho fue 3 veces elegido mejor portero del mundo, que no es cualquier cosa. Mejor portero del mundo. Por cierto, sugerió. No, en serio. Fue además 6 veces integrante del mejor equipo de América. Y bueno, es que marcó 102 goles. Además, como curiosidad, es el único portero de la historia de momento que ha conseguido hacer un hat-trick. Un portero haciendo un hat-trick, 3 goles en un partido. Brutal de Chilavert. Y además fue el primer portero de la historia en anotar un gol de tiro libre. Todos esos récords tiene José Luis Chilavert. En Paraguay además anotó 8 goles en 74 partidos, que es un portero, que yo creo que había pocos jugadores en la historia. O sea, si hacemos un baremo, pocos jugadores han llegado a esa cifra de 8 goles. Entonces, bueno, es impresionante. También fue, al igual que Romerito, una vez mejor futbolista sudamericano del año. Y es que Chilavert es una leyenda absoluta. De hecho, a mí me preguntan, perdón, por un jugador paraguayo, y yo te diría Chilavert, o sea, el primero que me viene a la cabeza es Chilavert. Y antes de estar tan metido en Paraguay, de estar con mi esposa, cuando éramos novios y demás, cuando la conocí, que no conocía prácticamente nada de Paraguay, tú me dices un futbolista paraguayo, pum, Chilavert, de cabeza, y Santa Cruz. Porque estaba en activo, bueno, porque siguen activo. Pero Chilavert seguro. Y después, bueno, pasamos ya, si queréis, al puesto número 1, que me estoy alargando mucho en este vídeo. Todos sabréis quién es el mejor jugador de la historia del fútbol paraguayo. Evidentemente ninguno lo hemos visto, pero lo sabemos. El número 1 es Don Arsenio Erico. Igual que hemos dicho que Romerito y Chilavert son símbolos luqueños, que Santa Cruz es símbolo de Olimpia y Arrúa es símbolo de Cerro Porteño, Erico es símbolo de Nacional.
Erico, símbolo, bandera y estadio del Club Nacional del Paraguay. Tiene dos amores también al señor Erico: Independiente de Avellaneda y Club Nacional de Paraguay. Club Nacional, un equipo que es uno de los grandes, a pesar de ser más modestillo que Cerro y Olimpia, evidentemente, pero tiene en su haber parido al mejor futbolista de la historia de Paraguay, que es Arsenio Erico, máximo goleador histórico del fútbol argentino. Que el máximo goleador histórico del fútbol argentino sea un paraguayo, eso tiene que doler más de uno, ¿eh? Ojo, con 295 goles. Se hartó de meter goles, o sea, para que veáis la dimensión de goleador del que estamos hablando. 4 temporadas estuvo anotando más de un gol por partido. Y hubo una temporada, hubo 2 en las que pasó de 1,40 goles por partido. Y su máximo fue 1,43 goles por partido en una sola temporada. Una barbaridad, una bestialidad. Arsenio Erico, absoluto goleador. Fue nombrado además octavo mejor jugador sudamericano del siglo XX. Y en el puesto número 49 de mejores jugadores del siglo XX en total. O sea, el octavo mejor sudamericano y 49 mejor del mundo del siglo XX. 3 veces máximo goleador argentino. Y ganó 3 ligas, 2 con Independiente y una con Nacional, sus 2 amores, ¿no? Entonces, es una barbaridad. Jugó 432 partidos y anotó 295 goles en el campeonato argentino. Una auténtica leyenda de la que Alfredo Di Stéfano hablaba maravillas. Alfredo Di Stéfano, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial. Para los más viejos, el mejor. O sea, yo le pregunto a este tío del que estaba hablando ahora, y siempre me ha dicho que Di Stéfano es el mejor de la historia porque estaba en todas partes del campo. Cosa que no ha hecho el resto. Pero bueno, estamos hablando de un goleador como Arsenio Erico, el mejor jugador para mí de la historia del fútbol paraguayo. Así que nada, lo dejamos aquí. No os olvidéis suscribiros y darle a la campanita. Seguidme en redes sociales, Unhispano Guaraní, Unhispano G en Instagram y en Twitter, aunque uso más Instagram. Y nada, que el siguiente vídeo pues se me van ocurriendo cosas. Tenía tiempo queriendo hacerlo y también quería volver a hablaros de fútbol, que lo prometí y no me he vuelto a hablar. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. I love you. Robejú Paraguay.